Conferencia de prensa del Hospital del Trauma. Escuchemos lo que dice el doctor Agustín Saldívar. 14 son por agresiones intrafamiliares, 6 femeninos y 8 masculinos. Tenemos una quemadura por petardo producida el 30 en un adulto de 73 años procedente de Villa Ayes, y desgraciadamente el día de ayer a la mediodía aproximadamente ingresó acá a las 14 horas un menor de tan solo 2 añitos con producción de herida infractuosa en el pie, en la planta del pie y también en el dorso, por cebollón que la madre refiere que él pisó eso accidentalmente. Eso ennegreció el tema. Y por otro lado tenemos los otros casos que son otros traumas, 116, 32 tenemos en el caso de atenciones por clínica médica, y también nos hace notar la estadística de esos casos, 4 son asistidos por dengue. Entonces también empieza a aparecer esos casos. Números fallecidos tienen ustedes 3, 2 digamos siniestrados en motocicletas, y realmente el total de cirugías realizadas en 2 días son de 27, lo cual demuestra que estuvimos bastante activos en las urgencias. Eso es el cierre de casos de esta fecha. Realmente ahí tienen el caso de los pacientes accidentados por petardos, el caso del adulto de 73 años y del menor de 2 años. El menor de 2 años procede de Costa Fleitas, Areguá, y en los 2 casos fueron cebollón el elemento de la explosión. Por otro lado, también queríamos decirle en el comparativo que tuvimos una disminución, por lo menos con respecto al año anterior. Del 2008 fueron 4 víctimas, ahora tuvimos 2. Y por otro lado, en los casos de accidentes de tránsito, ustedes ven que tuvimos 78 casos, comparativamente con el año anterior era de 63, o sea que aumentó un poco más esto. Por otro lado, el caso de los menores accidentados por moto de 12 años, tienen ahí la lista, que son 6, fueron dados de alta 4 y 2 están todavía internados. El comparativo realmente global en esta imagen, tanto de las víctimas 2018-2019 y 2019-2020. Yo quería mostrarles esto porque realmente ustedes saben que duele mucho tener que dar este único caso. Decimos que es un caso, pero para este niño es el 100%. Realmente una destrucción de planta de pie, del pie izquierdo de un pequeño de 2 años, es realmente un accidente que realmente nadie nos desea. Este es el caso de la mano del adulto de 73 años, que bueno, ya es grande, pero definitivamente yo quería mostrarle esto porque duele mucho. Yo he conversado con la mamá. Hablaba que los casos de petardo en los niños, los padres iban a ser imputados por el Ministerio Público por descuido de parte en el cuidado de los chicos. El caso del menor de 2 años, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía del caso de Areguá ya está detrás del mismo. Pero de cualquier forma, como nosotros tenemos un compromiso con la Fiscalía Menor de Asunción, esta mañana se hará presente acá una de las fiscalas, quien tomará ya definitivamente el seguimiento del caso que nosotros nos comprometimos con ustedes y con los ciudadanos para darle un seguimiento. Por eso yo presenté el caso de los 6 menores siniestrados en motocicletas, porque también esta mañana los padres van a ser imputados en los casos de que se constate en el historial que ellos son los responsables que se hubiera subido en las motos estos menores. Realmente la disminución de los casos yo la atribuyo a eso, que nosotros dijimos y se difundió mucho por los medios que los padres serán imputados, y yo creo que eso corresponde porque debemos cuidar la vida de nuestros menores. Ningún niño falleció en y tampoco ningún adulto falleció, doctor. Eso también es una cifra bastante positiva. No, realmente nosotros comunicamos acá que hubo 3 fallecidos, 2 siniestrados por motos. Pacientes que vinieron graves, entonces definitivamente por más que el esfuerzo de los compañeros haya sido lo máximo, porque la guardia estuvo efectiva en el 100%. ¿El alcohol tuvo algo que ver en estos accidentes? La mayoría de ellos sí, inclusive hay gente que no se podía sostener ni en pie al momento de ingresar, y
no tenía traumatismo de cráneo en esos casos. Doctor, en el Senquer también hay una criatura más con herida, ¿no? Es el reporte que también tienen ustedes. Tenemos nosotros a través acá del doctor Jesús Marín un reporte que quisiera que él lo explique mejor. Ahí va a hablar el doctor Marín también sobre el caso de una niña de 6 años donde ingresó. Solamente un paciente de 73 años proveniente de Puerto Elsa que ingresó a las 15 horas y que fue operado y que vimos el estado que llegó en las manos. Pensamos, ¿verdad?, que íbamos a terminar así, ¿verdad?, pero lastimosamente ayer ingresó una criatura de 2 años proveniente de Areguá, ¿verdad?, a las 14:45, ¿verdad?, por una lesión de la planta del pie que fue prácticamente destrozado, que está en pantalla, ¿verdad?, y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Y entonces empatamos un adulto de 73 años y una criatura lamentablemente de 2 años que ustedes tienen allí en pantalla. Yo quisiera que el doctor Alfredo Chirife, jefe de urgencia, por lo menos nos relate cómo usted vio el movimiento. Y realmente fue bastante movido. Nosotros estamos constantemente sobrepasados en el límite de camas que requieren cuidados intensivos. Tenemos reanimación llena con 4 pacientes. Hay actualmente ahora un paciente que está siendo bolseado manualmente. Probablemente va a entrar en respirador en la urgencia y es algo que nos preocupa bastante. Es algo que tenemos que ir creciendo. Y de hecho estamos viendo las posibilidades de aumentar nuestras camas en terapia intensiva para poder dar una respuesta efectiva al requerimiento. Lastimosamente ese requerimiento en su mayor porcentaje son por accidentes de tránsito, 80% a 90% prevenibles esos accidentes de tránsito. ¿El alcohol, doctor? ¿En el 80% de los casos también? Y el alcohol es un tema que tenemos que hablar bastante bien, ya que nosotros tenemos prohibido hacer alcoholemia a todos los pacientes que ingresan en el hospital. Eso está prohibido por ley. Habría que rever esa postura y de hecho particularmente creo yo que deberíamos tener esa dosificación en todos los accidentes que ingresan, ya que el Estado está costeando a través de los impuestos de todos la atención de todos los pacientes. ¿Cuánto gasta el Estado por cada uno de estos accidentados en siniestros, doctor? Para tener un estimativo nada más, por favor. Es difícil dar una cifra promedio. Ahora, lo que requieren, sí, mayor atención, sí tenemos datos, los que ingresan en terapia, los que son múltiples atendidos, que el doctor les va a pasar. Sí. ¿Cuánto cuesta al Estado paraguayo? ¿Cuánto de nuestros impuestos estamos invirtiendo para salvar a estas personas? Un paciente grave del tipo que tiene traumatismo de cráneo, tiene traumatismo cervical, traumatismo torácico con contusión pulmonar, traumatismo abdominal con múltiples lesiones a nivel de vísceras huecas y también macizas que involucran al hígado, a los riñones, tal vez tenga una fractura de pelvis y fractura de miembros. Estamos hablando de un paciente politraumatizado. Un paciente politraumatizado al Estado le cuesta 300 millones como mínimo y ustedes manejan que eso es lo mínimo que probablemente va a tener un paciente que ingresa acá y que sale después de 35, 40 días del hospital. Eso sin contar de que la persona también sale después con ciertos daños y ya de por vida a veces no pueden trabajar normalmente ni desempeñarse normalmente. De hecho, a eso hay que sumarle que si esa persona que en promedio está siniestrado, tiene entre 15 y menos de 30 años, que es la estadística, son personas que económicamente son activos para sí mismos y para sus familias. Los días de que cae, de no trabajar y muchas veces la carga que significa meterlos en un mantenimiento de acuerdo al seguimiento que se hace con casas de fisioterapia y rehabilitación que no da abasto. Y sinceramente le digo, muchos de esos 300 millones también contribuye la DIVEN, por ejemplo, que provee de los elementos de osteosíntesis, así como también la SINADIS y otras instituciones que colaboran con silla de ruedas y otros. Ese paciente va a depender, muchos de ellos, de terceros, tiene 1 o 2 parientes que se convierten en enfermeros, que nosotros le adiestramos, porque si es que le vas a agregar esos costos, además de la alimentación especial que tienen que tomar por un agujerito que le ponemos en el abdomen, que es una gastrostomía, una traqueostomía, tiene que sumar, aspirarle las secreciones. Ese paciente en 2 o 3 años se muere por alguna de las complicaciones.
Cirugía reconstructiva, en este caso de pie, por ejemplo, ¿cuánto costaría en un niño? Yo, la cifra me gustaría que dé el doctor Marín, pero él ya adelanta 60 millones por ahí, ¿verdad? Y sí, comparativamente depende del tipo de lesión y el tipo de cirugía. Le calculamos un 30, 50, 70 millones de guaraníes aproximadamente, siempre dependiendo del tipo de cirugía. Pero en este caso, perdón, el chico de 2 años podría llegar a reconstruirse el dedo meñique, que es lo que se puede observar que quedó totalmente mutilado. Sí, pero no en una cirugía, en varias cirugías. Y después de eso hay que sumarle lo que dice el doctor, fisioterapia, rehabilitación. Es lo que siempre decimos, cuando pierde la mano derecha, generalmente utiliza el virómero del lápiz, tiene que pasar al lado izquierdo. Eso es una rehabilitación a nivel cortical. Hablamos de una motricidad de la extremidad inferior, ¿verdad? Y claro, el caminar, por ejemplo, es otra forma, ¿verdad?, que va a necesitar otro tipo de terapia. Eso lleva meses. El costo más importante en esto ahí, por ejemplo, es el doctor Sisto Escobar, lo que llama costo de oportunidad, o sea, el lucro cesante de los pacientes accidentados. Eso nunca se calculó. Nosotros tenemos aproximadamente entre 700 y 750 pacientes al año en terapia. Si calculamos que cada paciente está rondando entre los 30 a 50 mil dólares por paciente, ahí ya hacen el cálculo cuánto sale el costo solamente de este hospital. Y 99% de los pacientes son traumatizados. Y después está otro cálculo que nunca se hace, que es el lucro cesante, o sea, cuánto deja de percibir ese accidentado o el familiar que tiene que quedar a cuidar a ese accidentado. Nosotros en el año 2015 se hizo un estudio con el Ministerio de Salud, donde salió la famosa cifra de más o menos de los 100 millones de dólares de costo al año en Paraguay. Pero si hacemos un estudio más técnico y más científico, eso probablemente se va a triplicar fácilmente. 3 veces más. 3 veces más probablemente es el costo de lo que es los problemas viales en Paraguay. Y eso se repite en todos los países, o sea, todos los países tienen esta tendencia a aumentar a los accidentes. ¿Y por qué? Porque como somos un país en desarrollo y el crecimiento económico los últimos años en Paraguay ha sido muy fuerte, cada vez más tenemos más rutas, ¿verdad? Y donde aumenta la velocidad y cada vez más personas acceden a vehículos automotores, sobre todo las motocicletas, ¿verdad? No solamente las motocicletas, tenemos un alto índice también de accidentes de tránsito de vehículos automotor. Y uno de los porcentajes más altos que tenemos son los pacientes arrollados, los peatones arrollados. Según la Organización Panamericana de Trauma, 30% de los accidentados en Latinoamérica son pacientes arrollados, o sea, peatones que son arrollados por vehículo automotor. O sea que lo que nos espera a nosotros es que esto vaya en aumento, ¿verdad? Y encima que tenemos poca educación vial todavía en el Paraguay, que probablemente estas cifras van a ir aumentando y los costos para el Estado van a ir aumentando. Por eso que nos lo habló el doctor, nosotros hemos planificado un crecimiento en el hospital, tanto de unidades de cuidado intensivo como de camas para futuramente absorber esa demanda que va a haber. Gracias, doctor. Bueno, esto es el resumen que está haciendo desde el Centro de Emergencias Médicas al Hospital de Trauma. Heridos por petardo, un señor que tuvo daños en la mano, perdió 3 dedos por una manipulación de un cebollón, y también un niño de 2 añitos, un niño ingresó ayer a las 15 horas aproximadamente, tiene una lesión en el pie izquierdo y él es proveniente de la localidad de Areguá. La Policía Nacional y la Fiscalía ya está interviniendo en este caso, y en el transcurso de la tarde, en el transcurso de la jornada de hoy, se van a presentar hasta aquí, hasta el Hospital de Trauma, ya los agentes fiscales que van a tratar de hacer las investigaciones, porque, ojo, se anuncia imputaciones para mamá, papá, cuyos niños fueron accidentados. Por ejemplo, tenemos accidentados en motos, a bordo de motocicletas, tenemos número de accidentados en motocicletas, tuvimos 57, de los cuales 6 son niños, 4 ya están de alta, pero 2 siguen internados. Estos casos también se le va a hacer un seguimiento desde el Ministerio Público para una posterior imputación para los padres por falta del deber al cuidado. Lorena, 2 cositas, la primera seria, la otra muy poco seria, pero vamos por la seria. Las imágenes que estaban compartiendo allí, nosotros no pudimos observar, pero la imagen que mostraron de cómo quedó el pie del chico, terrible esa imagen. Ahí está.
Acá está. Este fuerte. niño de 2 añitos llegó ayer en el hospital y él llega desde Areguá. Llegó a Costa Fleitas de Areguá, 15 horas, lesión en el pie izquierdo. Él, supuestamente la madre decía, según explica acá el doctor Saldívar, que él pisó accidentalmente un cebollón. Doctor, ¿se puede dar? Me voy a acercar al doctor Marín, les pido que me tengan un poquitito de paciencia. Me voy a acercar al doctor Marín para tratar de conversar con él. Doctor, ¿se puede dar accidentalmente pisar un cebollón? Si usted mira la fotografía, Sí. la lesión está en la planta del pie. Y si usted mira en la cara dorsal, es la repercusión de la lesión de la planta del pie. Esto presumiblemente se pisó. Eso es lo que podemos decir desde el punto de vista médico. ¿Por qué? Porque en la cara plantar hay una herida anfractuosa. Si ustedes ven en la cara dorsal hay una herida lineal. No es una herida anfractuosa de lo que produce, que es lo que requiere la madre. Un cebollón produce lesiones destrozantes, lesiones muy profundas que interesan, además de piel celular y que haya llevado a la amputación. Si ustedes ven allí la figura. ¿Qué costo tendría para el Estado asistir a un niño de 2 años en estas condiciones? Y es como dijo el doctor, ¿verdad? Estábamos haciendo un cálculo, 30, 50, 70 millones de guaraníes, dependiendo del caso. Esto estará cerca de los 70 millones de guaraníes, ¿verdad? Ahora, pero después todo el proceso otra vez que tiene. Doctor, Eso lleva meses, años, hasta tal vez, ¿verdad? Y como explicaron acá, ¿verdad? Tiene su repercusión, porque una herida cura, sana, pero está el estigma psicológico que va a perdurar ya probablemente de por vida en esta criatura de tan solo 2 años. Perfecto, gracias doctor. Este es el caso que hoy está lamentando acá el Ministerio de Salud Pública, porque llega un caso. Si acá el doctor quiere hacer una explicación también, el doctor Saldívar. El pie, esta es la base del quinto dedo. Esta es la base del primer dedo gordo y este es el talón. Son los puntos sobre los cuales, un triángulo sobre los cuales uno apoya el pie. Así. Este sería el dedo gordo, acá sería el quinto dedo. Es un triángulo. ¿Qué es lo que pasa? Que este pequeño, él está afectado toda la planta de pie por un lado y por otro lado el quinto dedo está también amputado. Entonces, si él reconstruye este triángulo en el futuro, que va a costar, él va a poder pisar bien. Porque si no, va a tener, el que pisa mal, a la larga tiene problemas de columna. Ustedes van a ver que cuando uno pisa mal, aún no teniendo lesión, uno tiene problemas de escoliosis. Entonces, la lesión en el niño por ese motivo se interpreta como grave. ¿Por qué? Y porque tiene expectativas de vida de 74 años en el varón y 78 casos en la mujer en Paraguay. Entonces este niño va a llevar esa lesión grave el resto de su día. Es lo que nosotros nos preocupamos y por eso destacamos la predisposición 100% de la Fiscalía del Menor para hacer las imputaciones correspondientes. Hoy llegan los fiscales ya acá para ver estos casos. Ya fue interrogado este caso en la Fiscalía de Areguá y ahora lo va a hacer un seguimiento por nosotros acá en Asunción. También de los niños que fueron accidentados en motocicletas, doctor. Categóricamente está presente acá nuestro asesor jurídico, el doctor Oscar Arza, quien realmente estará acompañando personalmente con un esquema de flujograma de seguimiento de casos. Perfecto, gracias doctor. Entonces, todos los casos de menores, decía también acá el doctor, no va a ser solamente en estos 2 casos, sino todos los casos de menores van a ser investigados por el Ministerio Público y ahí se va a determinar quiénes van a ser imputados, quiénes de los casos o cuáles de los casos serían, en este caso, los padres serían imputados y cuáles no. En este caso, así, este es del señor de 73 años que ingresó muy fuerte, en el Año Lorena. Nuevo.
muy fuerte de Muy las fuerte imágenes, realmente. pero es esta nuestra realidad. Sí. Son las imágenes muy Sí. fuertes, pero es esta nuestra realidad. Este señor de 73 años perdió 3 dedos durante las fiestas de Año Nuevo, y él era el único caso que se reportaba ayer, hasta por lo menos el mediodía, se reportaba único caso en el hospital de trauma, y también en el Senquer, donde no tenía ningún caso. Acá después finalmente llegó también lastimosamente este niñito de 2 años, y ahí fue sumándose. En el Senquer tenemos otro caso, una niña de 6 años que hizo, según nos estuvieron explicando los profesionales médicos de ahí, la niña estaba manipulando fosforito. Y se recordarán ustedes que ya hubo un caso similar en la Navidad, donde lo hicieron cerca de una botella que tenía combustible. Sí. Solo que esta vez la expansión del fuego no fue tan grande. No fue tan fuerte ni tan grande, por obra y gracia de Dios. Entonces la niñita de 6 años puede contar hoy esa historia y decir, bueno, tiene solamente un tratamiento ambulatorio, ni siquiera está internada, gracias a Dios, la menor de 6 años, que es de la localidad de Limpio.